En este vídeo seguimos con el tema 1 del curso de programación y lo que haremos en concreto será ver los elementos que tiene un algoritmo. Para ello nos vamos a centrar en los datos y los tipos de datos que nos servirán para poder crear variables. Y una vez hayáis entendido el concepto de variable, empezaremos con las primeras expresiones de tipo aritmético. Bien, vamos a ello. Bien, un algoritmo está formado básicamente por tres elementos. Por una parte están los datos, luego tenemos las expresiones y finalmente instrucciones. Los datos son los valores que describen los objetos. Es decir, pues cuando son números, pues el número 3, el número 4, el que sea, y cuando es un texto, pues cuál es la palabra en concreto. Esos son los datos. Entonces estos datos, estos valores, los vamos a almacenar en variables. Estas variables son espacios de memoria que guardan ese valor y que a medida que el programa ejecuta instrucciones, esos valores pueden variar. Como la propia palabra lo indica, pues son variables. Bien, luego las expresiones son combinaciones tanto de variables y constantes junto con operadores, paréntesis y nombres de funciones. Es decir, aquí lo que haremos será combinar esas variables con todo tipo de operaciones. Esto lo veremos a continuación con muchos ejemplos. Y finalmente tenemos las instrucciones, que son las acciones básicas que ejecuta el algoritmo, como puede ser, por ejemplo, hacer una suma, hacer una multiplicación, leer por teclado una palabra o escribir y mostrar por pantalla una frase, lo que sea. Además, dentro de las instrucciones también veremos las estructuras de control, que son instrucciones específicas que modificarán el orden en el que se ejecutarán las instrucciones. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Pasemos ahora a hablar de los datos. Un dato es cualquier información que esté dispuesta de forma adecuada para que pueda ser tratada por un ordenador. Bien, esto lo que implica es que cuando almacenamos datos dentro de un computador, a través de un lenguaje de programación, lo que se hace normalmente para guardar esa información es reservar un espacio de memoria. Entonces, dependiendo de lo que queramos guardar, se reserva una cantidad de memoria u otra. Si, por ejemplo, yo quiero guardar una cantidad numérica, quiero guardar un número, la edad de una persona, pues no me hará falta mucho espacio en memoria para guardar esa edad. En cambio, si lo que quiero es guardar una imagen o quiero guardar un texto con muchas palabras, pues me hará falta más espacio en memoria porque ocupa más. Entonces, dependiendo del tipo de dato, dependiendo de qué es lo que quiero guardar yo, normalmente en programación se utilizan variables de un tipo u otro. Aunque realmente hay muchos lenguajes que no se indica el tipo de dato de las variables, hay muchos otros que sí. Entonces, es muy importante entender esto del tipo de dato. El tipo de dato define pues, el conjunto de valores posibles para ese dato. Si, por ejemplo, es un número, el conjunto de valores pues, sería desde el 0 al 9 y la cantidad de cifras que queramos tener disponibles. Si, por ejemplo, queremos guardar una edad, pues con tener 3 dígitos es suficiente. Y además, el tipo de dato define el conjunto de operaciones que se pueden hacer sobre ellas. Por ejemplo, yo puedo sumar números, pero no puedo sumar letras. Entonces, el tipo de dato me va a definir eso. Cuáles son los valores posibles y qué operaciones se pueden hacer sobre ellos. Entonces, en base a esto, en nuestro curso vamos a utilizar en pseudocódigo 4 tipos de datos. Utilizaremos el entero para guardar cantidades numéricas, da igual si son grandes o pequeñas, el real si queremos que se guarden decimales, tipo texto si queremos guardar una letra, una palabra o lo que sea, y tipo boolean. Esto es tipo booleano. Se utiliza mucho en condiciones y en expresiones lógicas y únicamente puede representar dos valores, el verdadero o el falso. Es decir, si tenemos una variable boolean, dentro tendremos guardado un true o un false. No puede contener nada más. De todos modos, cuando lleguemos a las expresiones lógicas, esto lo veremos con mucho detalle. Bien, y pasemos ahora a hablar de las variables, muy importantes en programación. Como he dicho antes, una variable es un espacio de memoria que se reserva para poder almacenar un tipo de datos. Es decir, si yo quiero guardar un entero, pues declararé una variable de tipo entero. Si quiero guardar un texto, declararé una variable de tipo texto. Y lo mismo de antes, como el propio nombre indica, una variable puede variar. Una variable puede cambiar de valor a lo largo de la ejecución del programa. Es decir, ese espacio que tengo reservado puede tener dentro un 4, pero después de ejecutar ciertas instrucciones, en ese 4 puede haber guardado un 0. Hemos ejecutado alguna instrucción sobre esa variable y ha cambiado el valor. Y algo muy importante es que para facilitar la lectura del código, los tipos de datos los vamos a poner siempre en mayúsculas.
Si es entero, pondremos la palabra entero en mayúscula. Si es texto, pondremos ese texto en mayúscula. Bien, entonces aquí tenemos varios ejemplos de algoritmos. En el primer algoritmo lo que hacemos es declarar dos variables que se llaman base y altura y ambas son de tipo entero. Y en el segundo algoritmo tenemos declaradas distintas variables. En primer lugar declaramos nombre y apellidos como tipo texto y a continuación declaramos mayor edad como boolean. Como podéis ver aquí, en el caso de que tengamos variables de distintos tipos, las separaremos cada una en una línea. Es decir, en esta primera línea estamos definiendo las variables de tipo texto y en la segunda las variables de tipo boolean. Y luego aquí en los puntos suspensivos es donde iría ya lo que son las instrucciones del algoritmo. Entonces esta primera parte siempre va a ser igual. Primero, la palabra programa en mayúscula, el nombre que queramos ponerle a ese algoritmo, luego variables y con una tabulación una línea por cada tipo de variable distinta que queramos declarar. Bien, una vez ha quedado claro cómo declarar estas variables, pasemos a ver qué se puede hacer con ellas. Aquí podéis ver una serie de expresiones que se suelen utilizar en la mayoría de lenguajes de programación y que ahora pues vamos a utilizarlos en pseudocódigo, que son las expresiones aritméticas, cuyo resultado va a ser numérico. Entonces estas expresiones aritméticas estarán formadas por los operandos, que van a ser constantes y variables numéricas. Las constantes pueden ser cualquier número que yo quiera definir, que se pueden combinar junto con las variables. Yo, por ejemplo, puedo tener una expresión que sea 2 más n. N puede ser una variable y dentro puede tener un 5. Entonces ese 2 más n realmente sería igual que 2 más 5. En definitiva, las expresiones aritméticas están formadas por los operandos, que serán tanto constantes como variables, y los operadores aritméticos que tenemos aquí abajo. En primer lugar tenemos la suma, luego la resta, multiplicación, división, el módulo, que es el resto de la división, el incremento a 1, que sería el más más, y al igual que tenemos el incremento con el más más, tenemos el decremento con el menos menos. El incremento realmente es una forma abreviada de incrementar una variable en una unidad. Por ejemplo, si tengo una variable que se llama precio, y en precio tengo guardado un 15, precio más más lo que hará será guardar en esa variable, en vez de un 15, un 16. Es equivalente a escribir precio igual a precio más 1. Y con el decremento sucede lo mismo, pero en este caso, en vez de incrementar, se decrementa en 1. En el mismo caso de antes, si tengo una variable precio cuyo valor es 15, si yo escribo precio menos menos, lo que hará será guardar en precio un 14. Y sería una forma abreviada de escribir precio igual a precio menos 1. Y luego además tenemos los operadores con asignación, que también son formas abreviadas de realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división o módulo. Aquí en este caso supongamos que tenemos dos variables a y b. En a tenemos un 3 y en b tenemos un 2. Si yo escribo a más igual b, es una forma abreviada de indicar a igual a más b. En este caso guardaríamos en a un 5, que es la suma de ella misma, de a, y la variable que tenemos a la derecha. Y con las demás sucede lo mismo. Si por ejemplo hacemos multiplicación igual, y en este caso a por ejemplo vale un 3 y b vale un 4, si hago a multiplicación igual b, es equivalente a poner a es igual a por b. En este caso guardaríamos en a el resultado de ella misma por b. 3 por 4, 12. En ese caso se guardaría un 12 en la variable a. De todos modos, ahora luego lo vamos a ver a través de muchos ejemplos con más detalle. Bien, pasemos ya a ver ejemplos de algoritmos con expresiones aritméticas. Vamos a ver la primera expresión, la expresión 1, donde estamos declarando tres variables. Las tres son de tipo entero. Entonces, en primer lugar tenemos base, altura y área. Estos serán tres variables que guardarán, almacenarán de tipo entero, sin decimales. A continuación tenemos la palabra clave algoritmo y aquí una serie de instrucciones. En primer lugar vamos a indicarle que base es igual a 5. Esto lo que implica es que en la variable base estamos guardando un 5. A continuación vamos a hacer lo mismo con altura, pero aquí en este caso vamos a guardar un 10. Por lo tanto, ahora tenemos guardado dentro de base, internamente, el número 5 y dentro de altura el número 10. En ese espacio de memoria hay guardado un 10 y hay guardado un 5. Yo cuando me refiera a cada una de ellas, como son variables de tipo entero, operarán a partir de ese número. Por lo tanto, si ahora escribo aquí área igual a base por altura, en la variable área se guardará el contenido de la variable base
multiplicado por el contenido de la variable altura. Como aquí hay un 5 y aquí hay un 10, esto se multiplicará, se resolverá esa expresión, 5 por 10, 50, y en área se guardará el número 50. Área vale 50. Bien, pasemos ahora a la expresión 2. Aquí declaramos tres variables de tipo entero, a, b y c, y luego tenemos un algoritmo. Quiero que ahora penséis qué se guardará en c. Si queréis, podéis pausar el vídeo y pensarlo para comprobar si lo habéis hecho bien. Bien, yo voy a resolverlo ya. En primer lugar, en la variable a se guarda un 3, en la variable b se guarda un 2, y luego en c vamos a guardar b módulo a. Realmente en b hay un 2 y en a hay un 3. Por lo tanto, hará 2 dividido entre 3, cabe a 0, pero el resto es 2. Por lo tanto, en c se guarda un 2. Y finalmente, c++, lo que hace es incrementar el valor de c en 1 y guardarlo en c. Por lo tanto, cuando termina el algoritmo, c vale 3. Dos ejemplos más. Lo mismo que he dicho antes. Lo mejor que podéis hacer es parar el vídeo y obtener cuál sería el resultado de c y de d en estos dos algoritmos. Y así luego podéis comprobar si lo habéis hecho bien o no. Yo directamente voy a resolverlos ya. Empezaremos con la expresión 3. Aquí, lo primero, c vale 5. Esto es porque en a hay un 3, en b hay un 2. Por lo tanto, 3 más 2, 5, se guarda en c. A continuación tenemos la operación de multiplicación más asignación. Esto significa que va a guardar en c el resultado de c multiplicado por a. Por lo tanto, c vale 15. Es decir, c ya valía 5 antes y a valía 3. Entonces lo que hace es multiplicar c por a, es decir, 5 por 3, 15, y guardarlo en c. Entonces es una forma abreviada de no tener que poner c igual a c por a. Y finalmente c menos menos, como c valía 15, ahora vale 14. Pasemos ahora a la parte de la derecha. C vale 0. ¿Por qué vale 0? En a hay un 2 y en b hay un 1. Entonces 2 dividido entre 1 cabe a 2. Es decir, el cociente es 2 y el resto es 0. Por lo tanto, guarda un 0 en c. Luego d vale menos 1. ¿Por qué vale menos 1? Pues si c vale 0 y b vale 1, 0 menos 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, en d se queda un menos 1. Y finalmente, d vale 2. Fijaros que aquí tenemos suma más asignación. Es decir, esto es equivalente a poner d igual a d más a más b más c. Es decir, estamos guardando en d la suma de a, b, c y d también. Entonces, como en a hay un 2, en b hay un 1, son 3. Luego, en c hay 0, es decir, continúa habiendo 3, pero como d vale menos 1 y también lo sumamos, d acaba valiendo 2. Bien, y ya para terminar, estos dos últimos ejemplos, os recomiendo lo de siempre, intentad hacerlos por vuestra cuenta y luego ya comprobáis si lo habéis hecho bien. Aquí el objetivo es saber el valor de a en ambos cuando termina el algoritmo. Bien, vamos a ello. En primer lugar, esta instrucción indica que a vale 6. A al principio tenía como valor 2 y aquí es una forma abreviada de poner a es igual a por b. Entonces, si a vale 2 y b vale 3, 3 por 2, 6, y ese resultado se guarda en a. A vale 6. A continuación, lo mismo, pero multiplicando por c. Como valía 6, al multiplicar por c, que es 0,5, pasa a valer 3. 6 multiplicado por 0,5 es 3. Luego, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a multiplicar por c, por lo tanto, 3 por 0,5, pues al final guardamos un 1,5. Y ya para terminar, lo mismo. A es igual a el mismo por b, como b vale 3, 1,5 por 3, 4,5. Aquí debéis tener en cuenta que como son de tipo real, se pueden guardar decimales. Si no, únicamente guardaríamos la cantidad sin decimales, que es lo que sucede en el ejemplo de la derecha. Fijaros, aquí a continúa valiendo 6, ya que 2 por 3 son 6. A continuación, a vale 3. Aquí todo continúa igual. A, que valía 6 multiplicado por 0,5, se resuelve la expresión y da 3. Pero aquí hay un problema, y es que cuando multiplicamos 3, que es el valor de a, por 0,5, el resultado es 1,5.
Es decir, la expresión se resuelve con 1,5, pero como yo lo voy a guardar en una variable de tipo entero, ese 0,5 no lo puedo guardar. Entonces, como no puede guardar el 1,5, lo trunca y guarda un 1. Ese 0,5 no hay posibilidad de guardarlo en una variable entera. Entonces, esto dependiendo del lenguaje, pues normalmente a partir de 1,6 redondearía hacia arriba, o incluso hay lenguajes que no redondean, que truncan. Pero bueno, aquí lo importante es que tengáis claro que no se puede guardar el 1,5, porque esa variable no permite guardar decimales. Si hubiera sido un 1,7, pues podríamos decidir si truncamos o si ponemos un 2. Pero bueno, en este caso ponemos un 1, truncamos. Y finalmente, aquí en este caso, A valdría 3, porque como en A se ha guardado un 1, el mismo multiplicado por B, que es 3, da 3. Y aunque las instrucciones son las mismas, el resultado no es el mismo porque las variables no son del mismo tipo. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente ya empezaremos con las expresiones lógicas.